Bueno, estoy... Ah, ya salí del gym, de verdad que... qué bacán. Es un poco, sí, me estoy grabando sin filtro. Y estoy regresando a mi casa. Un poco... antes leí, no sé si fue acá o no sé en qué plataforma, porque honestamente mi trabajo va muy ligado a la red social, ¿no? Entonces, que en una reunión de padres de familia un niño había dicho que su mamá prendía velas y y cuarzos, algo así. Me hizo gracia porque me hizo recordar algo que me pasó en literal. O sea, cuando mi hijo tenía más o menos 9 años, yo viajé a Argentina. Justamente en esa viajé a estudiar, ¿no? O sea, no era que iba a estudiar yo en una universidad o algo así, no. Yo estaba estudiando la gnosis callinítica, lo que básicamente es necrosofía, ¿no? Entonces tuve que viajar para estudiar, ¿no? Entonces yo estudié, ¿no? Y mi maestro pertenecía a la Orden 218, o 18, ¿no? Entonces, se quedó mi hijo acá en el Perú, justamente porque ya estábamos prácticamente en marzo, cuando yo viajé, finales de marzo, o sea que ya empezaba el colegio, si no lo hubiera llevado conmigo. Pero por motivos del viaje, mi hijo se queda con mi mamá y mi papá. Entonces mis papás, ellos los bonitos de la historia, no los culpo porque son mis padres, lo ponen en un colegio, bueno, católico. Entonces, bueno, ya les dije que mis padres eran católicos, y era lo más cerca que había, era ese colegio, por decirlo de alguna forma, porque si no eran capaces de ponerlo en uno evangélico, no, lo pusieron en un colegio católico y bueno, normal, ellos estaban pagando la pensión y hay una reunión de padres de familia y que justamente mi hijo había dicho que hacía su mamá, que su mamá era bruja y tenía imágenes, tenía altares y eso es lo que él veía en mi casa. Cosa que no es mentira, ¿no? O sea, él dijo simplemente la verdad. Entonces llamaron a mis padres y le dije, mi papá le tuvo que decir al cura, que en ese tiempo era el director del colegio, que sí, que yo era practicante y que era satanista. Entonces, y que fe tenía mi hijo. Entonces, mi hijo en realidad no tenía ni el bautismo de agua, porque de aspersión, que es el bautismo católico, ni por inmersión menos, ¿no? Porque no era mayor de edad. Segundo, bueno, entonces mis papás se apresuraron a bautizarlo y hacer que ese año dé la primera comunión, porque bueno, cuando yo llego, me encuentro con todo este rollo y mi papá, ¿cómo es posible que esto? Y yo le dije, en mi casa yo puedo hacer lo que quiera. Yo a tu casa no te he traído ni una vela. Entonces no me reclames algo con lo que yo me gano en la vida. Punto 1. Punto 2, de lo que vive tu nieto. Ese es el punto 3. Entonces, y les dije, o sea, y en buen rollo, o sea, él no ha mentido. No, o sea, hay que también tomarlo por el buen plan. Él dijo la verdad. Entonces, pero me dijo, no hemos tenido que batearlo. Yo le dije, a mí me importa muy poco que le hayan bautizado. Me interesa muy poco que él haya dado la primera comunión, porque al final él va a decidir. O sea, yo también di la primera comunión, yo también me bauticé, pero la decisión al final la tomé yo, ¿no? Entonces le dije, o sea, no hay problema, conmigo no hay tema. Le dije, conmigo no hay tema. Él, a su adultez, él decidirá en lo que va a creer, ¿no? Es un hombre ahora, sí. Él tiene 35 años, yo tengo una nieta de 13. Entonces, no, 14 ya tiene mi nieta. Entonces, ¿qué es mi hijo? Ateo. Que es un hombre que tiene mucho don mágico, sí, y muy buen mago de caos, porque él cree en sí mismo y él genera su propia energía mágica. Es un caota. Yo
Claro, arquetípico, sí, bastante arquetípico. Ha desarrollado un arquetipo muy de él, mucho tirando a Abaddon, porque son cosas que aprendió de mí, ¿no? Obviamente, yo lo que hice cuando regreso de Argentina, nuevamente a vivir a Calima, porque yo en Argentina estuve más de 2 años, casi llegué a los 3 años, claro que venía de tiempo en tiempo para mi hijo, pero a vivir después de 3. Entonces ya bueno, yo seguía mandando la plata para pagar mi departamento porque aunque no lo usaba nadie, alguien tenía que, no iba a regresar a la casa de mis padres, yo mis imágenes, mis guadañas y mi cuartín y todo lo demás, ¿no? Entonces cuando yo regreso, me lo llevo mejor a mi casa y continuamos nuestra vida, ¿no? No lo cambié de colegio porque tenía sus amiguitos ahí. Y siguió yendo al colegio. O sea, yo vivía cerca de la casa de mis padres también, dicho sea de paso, ¿no? Vivía en unas cuadras. Entonces, yo los llevaba en la mañana y mi papá me estaba esperando en la esquina y mi papá lo hacía llegar al colegio. O sea, no era que yo no lo pudiera llevar, sino que era una costumbre que tenía mi padre de acompañarlo a su niño al colegio. Entonces, y lo hizo, y a él le gustó, o sea que imagínate, el quinto y media y el abuelo lo llevaba. Era una costumbre para nosotros, o sea, yo pasaba los fines de semana con mis papás. Entonces, mis papás tuvieron que entender al final. Por más que mi mamá me haya dicho que me largué de la casa a los 18 por mis cosas, al final primó algo que se llama amor. Yo seguí siendo su hija, nunca dejé de serlo. El hecho de no coincidir en creencias no significa que las familias se tengan que destruir. Por mucho tiempo sí estuve molesta con mi mamá, porque obviamente su pastor consiguió yo que mi mamá me saque de la casa y fraccionó mi familia, mi hogar. Yo me veía con mi papá fuera de la casa. Yo lo llamaba a mi papá, le decía, estoy en tal sitio, ¿quieres venir a tomarte un café? Y mi papá iba, mi mamá no. Porque mi mamá era más, digamos, estaba más adoctrinada. Mi papá era más pensante en ese sentido. Y simplemente lo único que hizo, me acuerdo un día que no fue muy agradable, verdaderamente, ¿no? O sea, me pasó algo bastante. Yo tuve un accidente, me asaltaron y me dispararon, ¿no? Casi me matan. Entonces ese día yo di el teléfono, me ayudaron, sí, una persona me ayudó, que hasta hoy no sé quién fue. Bueno, sí le di las gracias ahí y me llevaron al Casimiro yo de emergencia. Él llamó a mi papá, porque yo di el número de mi casa. Mi papá, lo tuve que ver a mi papá y a mi mamá en el hospital, en emergencias. Y tenían que operarme porque la bala, por no me dispararon, pasó 3 milímetros de la femoral. Ese fue mi asalto. Entonces es ahí donde mi mamá me vuelve a ver. Yo estaba casi, si me daba en la femoral, me moría. Y desde ese día, cuando salgo de alta, mi mamá me dice, vamos a la casa. Y yo la quedé mirando y no le dije nada, simplemente ya, es mi madre. Mi mamá dejó de ir a la iglesia, me aceptó a mí y renunció a su falso Dios, porque, o sea, era o dejarme tirada, porque a mí me abrieron hasta los ovarios, yo te perdí un ovario ahí. Entonces o el amor de padres, o el amor a la familia, o tu creencia, ¿no? Te la dejo para que opines, a ver qué piensas.